Pero, alabado sea el Señor, que hoy nuestro libro de Apocalipsis, que es un libro lleno ¿de qué? De las iglesias locales, entre las cuales camina el Hijo del Hombre. Este es nuestro libro de Apocalipsis. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de Apocalipsis hoy veremos un tema muy importante. El Estudio Vida se titula Las iglesias locales y nos acompaña en el estudio Miguel Nájera para darnos sus comentarios de este Estudio Vida tan precioso. Saludos, Miguel. Como siempre, es un placer estar aquí. El programa de hoy será único porque abarcaremos un tema muy importante. Las iglesias locales, prácticas en la tierra. O sea, no se refiere simplemente a la iglesia universal, sino a las iglesias locales. La segunda venida del Señor en Apocalipsis se menciona junto con la revelación de las iglesias locales. ¿Nos podría usted decir, es a propósito esta secuencia o es una coincidencia? Este libro fue dirigido a las iglesias que existían en la época del apóstol. Iglesias en distintas ciudades, iglesias locales, una sola iglesia por ciudad, como expresión del cuerpo universal de Cristo. Esto era lo normal, según el Señor lo había establecido, y existe una conexión entre la venida del Señor y las iglesias locales. Cuando el Señor vino la primera vez, Él tenía un pueblo que se mantenía en la base de unidad correcta, o sea, en Jerusalén, y que esperaba su venida. El principio debe ser el mismo en cuanto a su segunda venida. Debemos tomar la base de unidad que Él ordenó, en la cual guardamos la unidad. Recibimos la provisión de gracia y esperamos su aparición. Así que es muy significativo que Juan, uno que había ayudado a establecer la vida de iglesia y que había vivido en ella, le escribiera a personas que se hallaban en la vida práctica de la iglesia, a quienes se les concedió recibir la revelación de Jesucristo. Tener la postura apropiada y tomar la base de unidad correcta tiene mucho que ver con nuestra participación en el cumplimiento de la economía de Dios. La segunda venida del Señor Jesús se menciona en el versículo 7 del capítulo 1, en el libro de Apocalipsis, el cual se encuentra entre el 4 y 11, donde se hace referencia a las iglesias locales. El versículo 11 dice así: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. No hay duda, este versículo tiene mucho significado, aún en la puntuación. Así es, especialmente cuando consideramos que fue el Señor mismo quien dijo estas palabras. Él identifica la iglesia con la ciudad. Adelantándonos un poco, cuando el Señor habla a cada iglesia, menciona la iglesia y la ciudad juntas. Él dice, a la iglesia en Éfeso, etc. Luego, al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, declara, yo Jesús, he enviado a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Este libro está dirigido a iglesias locales auténticas. Esto es un hecho. Lo dice la palabra del Señor. Y ahora nosotros debemos examinar esto a la luz de la totalidad de la revelación divina. Con lo que nos acaba de decir, anticipamos un estudio vida maravilloso que nos dará mucha revelación. Pasemos entonces a Witness Lee y nuestro estudio vida de Apocalipsis. The scriptures, the Bible, is the divine revelation. Las Escrituras, o sea, la Biblia, es la revelación divina It began with God. y comienza con Dios. The first two pages Los primeros 2 capítulos de Génesis y todo el Antiguo Testamento
son una revelación de Dios mismo. Luego, en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios son una revelación de Jesucristo. Estos revelan la secuencia progresiva de la revelación divina desde Dios hasta Cristo. Y después de los 4 evangelios, tenemos el libro de los Hechos y las epístolas que revelan principalmente a Cristo como el Espíritu. Por consiguiente, la revelación del Espíritu es una continuación de la revelación divina contenida en toda la Biblia. Después de esto se revela la Iglesia. Así que estas son las 4 secciones principales de la revelación divina de la Biblia. Primero, la sección de Dios. Segundo, la sección de Cristo. Tercero, la sección del Espíritu. Y por último, la sección de la Iglesia. Esta es la secuencia progresiva de la revelación divina. Gracias a Dios que en los últimos 2 siglos, algunos cristianos han progresado en su conocimiento de la Biblia. Y no solo tienen el Antiguo Testamento y los Evangelios, sino que también tienen los Hechos y las epístolas. Estos cristianos llegaron a conocer a Dios, a Cristo y al Espíritu, y también han visto algo de la Iglesia. Pero muchos solo han visto el lado de la Iglesia universal. Pues bien, hemos escuchado que la Biblia consta de 4 revelaciones. Primero, la revelación de Dios. Segundo, la revelación de Cristo. Tercero, la revelación del Espíritu. Y cuarto, la revelación de la Iglesia. En este sentido, creo que todos nosotros sabemos algo de la Iglesia, de su aspecto universal, pero el aspecto local de la Iglesia no es tan conocido y aún peor, es malentendido, ¿verdad? Al observar la forma en que se practica la Iglesia hoy, vemos que es muy diferente a lo que revela el Nuevo Testamento. Hemos heredado una experiencia de iglesia que es fruto de muchos siglos de desviación y de división. Hoy vemos numerosos grupos de creyentes y organizaciones con sistemas jerárquicos sofisticados. Así que por doquier hay poco interés en recobrar la revelación neotestamentaria en cuanto a la vida, que debe llevar la iglesia en la práctica. En cuanto a esto, somos en cierto sentido una voz que clama en el desierto, que dice, volvamos a la palabra y practiquemos lo que ella dice. Y a la luz de la palabra busquemos al Señor en cuanto a cómo Él nos guiará en este asunto. La falta de búsqueda y el no tomar la palabra por lo que dice en cuanto a este práctico asunto de la vida de iglesia, combinado con la degradación de la iglesia y las divisiones que abundan, han producido la condición que hoy prevalece. Hoy se desconoce casi por completo el aspecto práctico de la iglesia. Así es. En la siguiente sección del mensaje, escucharemos algo del capítulo 1, versículo 11, el cual leímos anteriormente y quisiera repetirlo. Dice así: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Regresemos a Witness Lee. Todos tenemos que saber que en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, lo que abarcan y recalcan los primeros 3 capítulos son las iglesias locales y no la iglesia universal. Este libro menciona las 7 iglesias en 7 ciudades. Y me gusta el versículo 11 del capítulo 1 que dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Estoy seguro que muchos nunca han sido impresionados con la manera en que este versículo está redactado. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Luego tiene 2 puntos y continúa así: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira,
a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. En este versículo vemos que enviar este libro a las 7 iglesias equivale a enviarlo a las 7 ciudades. O sea que las 7 ciudades equivalen a las 7 iglesias. Cada iglesia equivale a una ciudad y una ciudad equivale a una iglesia. Estas son las iglesias locales. Cuando yo estaba con los hermanos, los que son llamados la Asamblea o los hermanos de Plymouth, ellos estudiaban mucho este libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y lo que escuché y aprendí de los hermanos acerca de Apocalipsis consiste principalmente de las ranas o la serpiente, las langostas, los 7 cuernos y cosas por el estilo. Pero nunca tuve ninguna impresión de las iglesias locales en el libro de Apocalipsis. Solo recibí una impresión de ranas, langostas, los 10 cuernos, las 10 cabezas, etc. Nunca ni siquiera escuché nada de la Nueva Jerusalén. Solo escuché que había una ciudad en los cielos que se llamaba la Mansión Celestial, donde las calles eran de oro, las puertas eran de perlas, y etc. Pero nunca mencionaron casi la Nueva Jerusalén. Nunca supe lo que era. Pero, alabado sea el Señor, que hoy nuestro libro de Apocalipsis no es solo eso, sino que es un libro lleno ¿de qué? De las iglesias locales, entre las cuales camina el Hijo del Hombre. Este es nuestro libro de Apocalipsis. Y finalmente, en este libro de Apocalipsis está la Nueva Jerusalén, con Cristo como su centralidad y universalidad. Este es nuestro libro de Apocalipsis. Hemos recibido una impresión de la importancia que tiene la revelación de la Iglesia universal y las iglesias locales en toda la revelación divina. En los versículos que siguen, el versículo 11, dice que al volverse Juan para ver a las 7 iglesias, él vio 7 candeleros y a Jesús, el Hijo del Hombre, caminando en medio de los candeleros. No hay duda que en Apocalipsis se ven muchas cosas misteriosas, pero esta visión posiblemente es la que más ha permanecido escondida. En Apocalipsis hay tantas cosas que intrigan a los creyentes, tales como las bestias, las ranas, las langostas, la bestia que viene de la tierra, la que sale del mar, las cabezas de las bestias, etc. Otros se dedican a descifrar la cronología de los eventos finales. O sea que muchas veces nos involucramos en cosas que nos llaman la atención y descuidamos las cosas que le interesan al Señor. Lo que a Él más le interesa es la iglesia. En Hechos 20 dice que Él compró la iglesia con su propia sangre. En Mateo 16 Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Anteriormente dijimos que esta revelación fue dada a las iglesias. Por lo general, venimos al libro de Apocalipsis con nuestra propia agenda, interés, prioridades, los cuales no son del Señor, y nos perdemos a lo que Él le interesa. Especular acerca de las ranas, las bestias y otras cosas no nos cuesta nada, pero entrar en la práctica de la vida de iglesia según se revela en la Biblia afecta todo nuestro ser. Y quizás a esto se deba que muchos creyentes sencillamente no quieren hablar de ello, pues se dan cuenta que esto tiene un precio. Por esta razón, y tal vez por muchas otras, los que leen Apocalipsis la pasan por alto, pero nosotros no podemos hacer esto, sino que debemos presentarlo con proporción a la importancia que el Señor le da en las Escrituras y en el libro de Apocalipsis. En la primera sección del mensaje escuchamos que la Biblia consta de 4 secciones que nos revelan a Dios, Cristo, el Espíritu y la Iglesia. En esta última sección veremos que estos 4 no están separados el uno del otro y que nos presentan la progresión de la revelación divina en las Escrituras.
Así que prestemos mucha atención a esta progresión en la revelación bíblica. Adelante con Witness Lee. Now, we must spend some time Ahora, necesitamos tomar tiempo para ver la progresión de la revelación divina. Primeramente, Dios mismo se revela a nosotros como Elohim, que es una palabra hebrea que significa el Todopoderoso. Después, en Génesis 2:7, Dios se revela como Jehová, que significa yo soy el que soy, el gran yo soy, el que existe. Luego, Dios se encarnó, se hizo hombre, y este hombre se llamó Jesucristo. Después del Antiguo Testamento tenemos los 4 evangelios, los cuales revelan la persona maravillosa llamada Jesucristo. El nombre Jesús principalmente significa Salvador, Mateo 1:21. Y Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también es Cristo, para cumplir el plan eterno de Dios. Además, Cristo necesita la iglesia para poder ejecutar el plan eterno de Dios. Y para producir la iglesia se necesitaban 2 cosas. 1, efectuar la redención para que el hombre creado y caído sea redimido. Y número 2, se necesitaba la impartición de vida para los redimidos. Y por eso se necesita el espíritu de vida, el espíritu vivificante, para impartir vida. Así que por esto podemos decir que se necesitan, número 1, la redención, y 2, la impartición de vida. La sangre trae la redención y el espíritu la regeneración. Así que después de ser redimidos y regenerados, llegamos a ser miembros vivos del cuerpo de Cristo. Este cuerpo es la iglesia. Este cuerpo, como la iglesia, es el medio por el cual Cristo realiza la economía eterna de Dios. Por tanto, vemos que en la economía de Dios, la iglesia es muy crucial. Sin la iglesia, aún Dios no puede cumplir nada. Para poder llevar a cabo el plan eterno de Dios, se necesita la iglesia. Sin las iglesias locales, ¿cómo existiría la iglesia universal? La iglesia universal está compuesta de las iglesias locales. Tal como el cuerpo humano está constituido de muchos miembros, así también la iglesia. Miguel, qué tremenda esta palabra tan práctica con respecto a las iglesias locales. Ellas son lo que Dios necesita para llevar a cabo su economía. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más este punto? Nunca olvidemos que la Biblia revela la economía de Dios, su plan de impartirse a sí mismo, basado en la redención y en los que Él escogió y redimió, como su vida, su suministro de vida y todo para ellos, con el fin de producir el cuerpo de Cristo, su expresión corporativa, el cual tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Hoy vivimos en la edad de la gracia, la edad de la iglesia, y el vehículo práctico por el cual el Señor lleva a cabo la economía divina en esta era es la iglesia. Esta es la clara revelación del Nuevo Testamento y lo que practicaban los apóstoles. Así que no es coincidencia que Apocalipsis, un libro que trata de la administración gubernamental, fuera escrito a las iglesias. No fue escrito a grupos de creyentes aislados, ni a familias, ni a individuos, sino a la iglesia. Esto es así porque el Señor obra por medio de la iglesia para realizar su economía en esta era. Con razón, el enemigo ha atacado no solamente la verdad acerca de la iglesia, sino también la práctica de la misma. Pues si tiene éxito en esto, tendrá la base para oponerse a que Dios establezca su administración. Por eso, el Señor necesita recobrar no solo la verdad en cuanto a la iglesia,
Y no solo sus aspectos orgánicos, sino también la expresión práctica de la iglesia por medio de las iglesias locales, establecidas conforme a la verdad revelada en el libro de Apocalipsis y en el Nuevo Testamento como un todo. Dios claramente presenta en su palabra su plan para la redención e igualmente presenta el aspecto práctico de la iglesia. Esto quiere decir que debemos prestar atención a este asunto, ¿verdad? Así es. Si amamos al Señor y amamos su palabra, debemos acudir a Él, siendo pobres en espíritu y teniendo un corazón puro, y buscar que Dios nos ilumine por medio de su palabra. Tal y como dijimos al principio, este estudio vida iba a ser de mucha revelación. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, nuestro tiempo se ha acabado, pero como siempre, animamos a nuestros oyentes a que adquieran los Estudio Vida impresos, en los cuales podrán entrar mucho más a fondo con respecto a todos estos temas tan maravillosos que hemos escuchado en el Estudio Vida de hoy. El Estudio Vida impreso consta de un juego de 4 tomos que contienen 68 mensajes de Apocalipsis. Y como ya hemos dicho en programas anteriores, a través de estos programas solo podemos presentarles un segmento muy breve del mensaje dado por el hermano Lee. Así que les recomendamos el Estudio Vida impreso de Apocalipsis. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee, y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai.
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.